¿Se ve ahora? ¿Se logra ver bien? Sí, correcto. Ok, disculpen, siempre pasa es algo, pero vamos a revertir esto ayudando más en la mayor cantidad de información que podamos dar, ¿ya? Entonces, nos habíamos quedado que los relaves pesados ya aparecieron en los años 70 y una de las primeras operaciones en aplicar fue acá, en Tintaya, ¿no? De ahí aparecieron los relaves cicloneados, donde se ha desarrollado bastante en Chile hace mucho tiempo y en el sur del Perú, ¿no? Proyectos emblemáticos como Sauder, Quillabeco, Cerro Verde y otros más lo aplican a una gran escala en realidad, ¿ya? Y bien, y los relaves filtrados que están aquí en la parte central ya comenzaron a aparecer de los años 90. Las primeras operaciones en el mundo se dieron en Chile y algunas de ellas ya no están operando, pero apareció la tecnología ya de los años 90, ¿no? Y de ahí sigue las tecnologías de relaves en pasta en los años 2000, más recientemente ya los relaves centrifugados, ¿no? Ya vemos que no solamente es por presión, sino por centrifugación, la tecnología sigue avanzando, y luego aparecen los relaves ya como tecnología, como conocimiento, el co-disposal, que cada vez tiene mayor notoriedad. Y aquí uno puede combinar todo lo que uno desee, ¿ya? Solamente es una vista general de cómo ha ido evolucionando y cómo se ubican los relaves filtrados. Entonces acá estamos dando un pequeño preámbulo, digamos, de lo que va haciendo, ¿ya? ¿Ok? ¿Se ve la diapositiva 3? Aún no se observa. Ahora sí. Ok. Bien, en esta lámina igual es importante, lo he presentado en varios eventos, ya recalcando cómo va la tecnología, cómo se presentan los relaves en sus distintas consistencias, ¿ya? Desde relaves en pulpa, que está en la parte izquierda, hasta relaves espesados, relaves en pasta, relaves cicloneado, centrifugado y filtrado. Lo que vamos haciendo es que la cantidad de agua que vamos sacando de los relaves es cada vez mayor, ¿no? Entonces, tenemos un elemento más seco cuyo transporte va a ser distinto, ¿ya? Esto es importante colocarlo porque si no, cada quien se va a comenzar a imaginar el tipo de relave que puede haber, ¿ya? Ok, es listo. Se ve la 4, ¿no? Se logra ver la 4, la lámina 4. Bien, luego los relaves filtrados sabemos que suelen comportarse como suelos, pero va a depender del grado de humedad que tenga esta masa. Por lo tanto, son masas que de ocurrir, digamos, un tipo de deslizamiento o falla, van a tener un recorrido bastante más corto. Y eso es algo que, bueno, desafortunadamente en algunas fallas recientes se ha podido corroborar. Digo, es una pena eso, pero nadie quiere tener una falla de una instalación. Pero lo que sí se ha podido comprobar es que las distancias de recorrido son pequeñas, ¿no? Obviamente va a depender de la ubicación, configuración de la instalación, pero una estructura de relay filtrado tiene que ser bien llevada. Hemos visto las fallas que han ocurrido en Maupole, y son distancias bastante grandes, ¿no? Pueden recorrer hasta cientos de kilómetros. En el caso de relaves filtrados, podrían ser distancias hasta menores de 1 kilómetro, ¿no? Son temas, digamos, relevantes que hay que comenzar a tener en consideración por seguridad de las instalaciones, pero sobre todo seguridad de las personas que podrían verse afectadas, ¿ya? Aquí también una pequeña vista general. Estoy tomando información que existe en la web, esa información que nos va a permitir entender mejor cómo abordamos o cómo se entiende mejor cómo opera la unidad Tambomayo, ¿ya? Entonces, si ustedes ven las vistas superior izquierda e inferior, estamos hablando de grandes acumulaciones de material que básicamente se manejan como rellenos, que son bastante conocidos en la industria de la construcción.
Lo otro es, ¿y cómo generamos esos relaves? Tenemos tecnologías con relaves al vacío, es decir, se crea una succión tal de que va eliminando el agua dentro de los relaves. Y para esto están los famosos filtros banda. Los filtros bandas también la tecnología ha avanzado muchísimo. Tanto así que no solamente crean elementos de vacío, sino ahora también lo mezclan con vibración. Es decir, imagínense una mesa vibratoria y que además succiona, ¿no? Entonces, esa tecnología ha avanzado. Tenemos los relaves también, o tecnología de filtros en disco, que son muy conocidas en la industria, digamos, de las plantas concentradoras. Y también están los relaves o las plantas con filtros prensa, que son las que mayormente logran retirar la mayor cantidad de agua dentro de una masa. ¿Ya? Esto es familiar, yo creo que para la mayoría de nosotros, eh, pero por un lado, nosotros podemos tener una masa con poca agua, pero el siguiente paso es cómo lo transporto. Lo transporto por camiones, lo transporto por fajas transportadoras. Hay distintas digamos, medios para hacerlo, pero cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados, digamos, con el transporte por camiones. Estos camiones obviamente no van a poder circular sobre superficies que no estén niveladas, sobre superficies que tienen una cantidad importante de agua, están saturados, sencillamente no van a poder circular. Entonces, la humedad para la cual se tiene que disponer los relaves filtrados es clave el factor de humedad, ¿ya? Ahora también no solamente es un camión que vaya a transitar, las regulaciones ambientales son cada vez más exigentes y eso está bien. ¿Y qué significa? Que los relaves que vayan a ser transportados no deben salir de los camiones, ¿no? Entonces, la tecnología que ya existe digamos, en la industria de camiones también se trae acá. Pueden ser camiones encapsulados de distintas maneras. Como hay mucho transporte de concentrados, ya esa tecnología existe, pero obviamente pueden haber otras más. Cuando uno descarga digamos, los camiones, la tecnología también nos da distintas soluciones. Estos elementos, digamos, creo que son simples de entender porque lo vivimos frecuentemente, pero sin embargo son detalles que si no los tomamos en cuenta durante la operación, eh, vamos a tener grandes problemas durante la operación, ¿no? Que va a tener que resolver el operador. Entonces, es esa relación a camiones, pero también existen las fajas transportadoras. La tecnología de fajas transportadoras ha evolucionado cada vez más. ¿Por qué? Porque requiere transportar cada vez mayor cantidad de relaves filtrados cuando los proyectos son de gran envergadura. Gran envergadura puede ser mayor de 50 o 100.000 toneladas día. De las operaciones que he mostrado o he mencionado hace un momento, en Perú son de tranquilamente mayor a 100, 200.000 toneladas por día, ¿ya? Entonces, todo lo que tiene que ver con el transporte es fundamental tenerlo en mente. Ahora, otro punto relevante es cómo se hace el ciclo del diseño, que a veces se pierde de vista. En mi experiencia, en muchos proyectos nos enfocamos demasiado en el diseño de las plantas de filtrado, qué tecnología usar, pero el punto de partida es qué tipo de depósito de relaves tengo, en qué contexto lo voy a desarrollar. Es decir, el punto uno es seleccionar el sitio y seleccionar la tecnología de relaves que uno va a aplicar, ¿no? Obviamente para eso hay que conocer las condiciones del sitio, la sismicidad, la hidrología, si llueve mucho, hay mucha evaporación. Entonces, cuando estamos hablando de filtrado, las condiciones climáticas son fundamentales. Precipitación, evaporación, humedad relativa, radiación solar, son varias variables que ya las venimos investigando no hace muchos años y cada vez se entiende mejor.
Y quienes nos dan esa oportunidad de entendimiento son operaciones como las que estamos mostrando ahora, ¿no? La operación de Tambomayo, por ejemplo, existen otras más, pero en este caso nos trae lo de Tambomayo. Luego, una vez que uno selecciona, digamos, el tipo de tecnología que quiere usar para la depositación de relaves, por los factores que he mencionado, incluido el contexto hidrogeológico, incluido los riesgos que puede haber aguas abajo, define la tecnología. Y el segundo paso es el tipo de planta que se va a tener que construir, ¿no? Entonces, el segundo punto suele ser la planta, una planta que responda para tener el material que necesito. No es al revés. Y lo menciono porque muchas veces pasa, ¿no? Primero se enfocan en la planta y después los relaves serán pues lo que deben ser. No es así, es al revés. Y entre medio, una vez que está definido el lugar, el tipo de depositación, el tipo de planta, en la ecuación entra el transporte. El transporte, digamos, de un material de relaves, como en la mayoría de los relaves, no tiene un costo menor, es un costo significativo. En muchos casos puede ser el 20 o 25% del CAPEX de toda la instalación. Y imagínense, yo creo que los operadores que están acá presentes me van a entender el costo operativo de un camión tranquilamente puede ser 0,4, 0,5, hasta $1 por kilómetro. Y dependiendo de la distancia donde esté la instalación, imagínense 10 kilómetros, pueden ser $10 por tonelada. Entonces, esos detalles son importantes tenerlo en cuenta porque a la final, si bien es cierto, es un tema de seguridad, pero los proyectos tienen un recurso limitado también, si no, no sería sostenible la operación, ¿ya? Eh, Luego, también importante tener en mente es que cuando hablamos de relaves filtrados, eh, de las plantas de filtrado salen con una humedad, pero la humedad con la cual la necesito trabajar en los depósitos y en el caso que sea compactado, hay una diferencia de humedad importante. Normalmente puede variar de 2, 3 o hasta 5, 10%. Va a depender digamos, de la mineralogía, de la granulometría, de las características del relave, pero también del tipo de planta eh, que uno está usando, ¿no? Entonces, ante esto, muchos de los que estamos acá nos suena bastante familiar, pero ya hoy en día se están considerando traer, se está usando el conocimiento de suelos cementos o suelo aditivos que existe hace muchísimo tiempo, se está trayendo también al tema de los relaves filtrados. ¿Qué quiere decir? Que hay operaciones, pero muy pocas, que suelen utilizar algún tipo de cementante o aglomerante, como por ejemplo cal, que no solamente me puede ayudar desde el punto de vista geoquímico, pero principalmente me puede ayudar para la absorción de humedad. 1,2% de humedad de reducción para los operadores de depósitos de relaves filtrados, saben lo importante que es, ¿no? Entonces, lo único que pretendo decir acá es que la tecnología de distintas industrias está y hay que tomarla con criterio y obviamente para el contexto de cada proyecto, ¿ya? Entonces, solo era un poco que se sepa lo que ya existe, ¿ok? Luego, algo fundamental es que, y yo creo que había un avance notorio, es que cuando uno desarrolla un proyecto de este tipo, y en general de manejo de relaves, tiene que hacerse las pruebas del laboratorio. Y tiene que hacerse de una etapa muy temprana. Antes uno hacía pruebas de laboratorio de la etapa de prefactibilidad, factibilidad, pero hoy en día si es que hay la opción, tiene que hacerse de la etapa conceptual. ¿Por qué? Porque nos va a direccionar de manera adecuada al tipo de tecnología que estamos aplicando. Y no son tecnologías muy baratas, digamos. Eh, Sin embargo, cuando uno pone en el costo, no solamente lo que es familiar para todos, un CAPES, un OPES, un costo de cierre, hoy en día, en las charlas que han habido antes, sabemos cómo el tema en las ponencias que han habido en los meses anteriores, ya sabemos cómo estas nuevas normativas, el GSE, el ICMM,
Lo que pretende es tener un buen manejo, pero sobre todo la seguridad. Seguridad para los que podrían ser afectados, tanto personas principalmente, como instalaciones y medio ambiente. Entonces, las pruebas piloto, hoy en día, ya en mi experiencia, afortunadamente, cada vez se hacen más porque los técnicos entendemos la importancia que puede tener, ¿no? Entonces ahí solamente he puesto algunas vistas de, digamos, de los equipos que se usan. Se utilizan muchos equipos de reología para poder entender, digamos, el comportamiento de los relaves en su transición hacia los filtrados, filtros prensa que hay, semipilotos, pilotos, eh, se hacen también ensayos triaxiales, se hacen ensayos dinámicos, se hace todo lo que ya conocemos, se aplica acá hoy en día, ¿ya? En la parte central, y bueno, la tomé del evento pasado de Relaves, es una planta piloto, me atrevería a decir que es la planta piloto más grande del mundo hoy en día, que está bueno, no sé si está operando ahorita, pero por lo menos el año pasado estuvo operando en Sauder. Lo digo porque la verdad que es una planta impresionante que, en mi opinión, eh, tiene, digamos, genera relaves con una humedad suficiente para poder ser utilizada en el contexto del sitio, ¿no? Entonces, han habido intentos a nivel global de tener plantas de filtrado de 12.000, 15.000, hasta donde yo sé el día de hoy no se ha logrado, pero la planta que ustedes ven ahí es de 10.000 toneladas por día, ¿no? Imagínense 10.000 toneladas por día con una humedad que me permite manejarlo y compactarlo en poco tiempo. Una sola unidad minera de las que tenemos acá pueden ser 4.000, 5.000, entonces 10.000 no es poco, ¿no? Y la industria se ha visto forzada, digamos, a llegar a ello porque cada vez los proyectos son de mayor tonelaje, ¿ok? Acá una lámina más. Hoy en día los proyectos, digamos, son multifuncionales. No solamente se piensa colocar relaves filtrados en superficie, sino que también puedes tener la opción de utilizar esos mismos relaves en interior mina. Hay varias operaciones acá en Perú y en el mundo exitosas que utilizan relaves filtrados en superficie y relaves en pasta como relleno cementado subterráneo. ¿Cómo es posible eso? Porque sabemos que para llegar a una pasta con bajo consumo de cemento, primero hay que filtrar los relaves. ¿Y por qué? Porque es la manera como uno logra dosificar mejor el contenido de cemento. Eso ya lo sabemos. La mayor cantidad, digamos, de recursos en el OPEX, sabemos que está en el cemento. Entonces, nuevamente, como el filtrado se acomoda a muchas opciones, ¿no? Eh, un tema relevante y también ha sido mencionado en las ponencias anteriores que han sido muy buenas, es el tema de gobernanza. Miren, nosotros podemos diseñar lo que ustedes quieran diseñar, las podemos operar, pero tiene que haber una estructura que nos permita no solo tener una adecuada operación, sino estar en capacidad de tener una respuesta, ¿no? Una respuesta rápida ante una situación de emergencia que pueda haber. Entonces, eso lo sintetizamos como la gobernanza. Y la gobernanza significa que tiene que haber alguien que es responsable de la instalación. Y eso lo mencioné en las ponencias anteriores. Tiene que haber un ingeniero responsable. Normalmente es el RTF, que viene de las palabras en inglés, pero esta persona tiene que tener a alguien que le dé el soporte y los recursos. Normalmente se le conoce como el accountable, que normalmente suele ser el gerente de la unidad minera y a veces los VP de operaciones, ¿ya? Entonces, y obviamente este RTF tiene que tener un equipo de trabajo que va a depender de la magnitud de la instalación. Y si ustedes ven en color rojo, hay otras entidades externas, pero que son fundamentales, que yo creo que para la mayoría de nosotros ya es cada vez más familiar, pero es importante recordar. El ingeniero de registro. El ingeniero de registro es el doctor de cabecera, siempre pongo ese ejemplo para que se entienda fácil, pero es la contraparte del ingeniero responsable de la instalación. Él le va a dar la asesoría
técnica para tener la seguridad de la instalación. Y el ingeniero de registro también tiene un equipo de trabajo dependiendo de la magnitud de la instalación, ¿no? Y también está lo que se conocen los ITRB, que son los comités independientes de revisión de relaves, que son especialistas de muy alto nivel que dan opinión. Entonces, lo que quiero decir es que no basta con el diseño, tenerla, digamos, si no tenemos que llegar a una buena práctica operacional y respaldado con un equipo interno que tiene que ser capacitado constantemente y un equipo externo especializado que los tenga que apoyar. Porque a la final lo que se trata es reducir los riesgos y como las normativas ahora, aunque es un tema de discusión, cero daño, ¿no? Cero daño en la práctica, la discusión es que no existe, pero la tendencia es esa. Nadie quiere un fatal de nadie. Entonces parece que aplicar los estándares más altos que existan, ¿ya? Entonces, eso ha sido un contexto, disculpe que me haya tomado buenos minutos, pero es importante para poder entender mejor y sacar provecho de lo que realmente es la operación en Tambomayo, ¿no? Eh, el contexto del sitio y las características de los materiales, en este caso Relave es clave. En Tamomayo, para comenzar, estamos en una zona bastante alta, son 4.600 metros sobre el nivel del mar, y eso significa para los que recorremos a veces los Andes, eh, puede significa temperatura más baja, significa, y dependiendo dónde esté, digamos, eh, la temperatura va a tener una variación, las humedades, la evaporación, todo eso tiene influencia en donde uno esté y en la altura que esté, ¿no? Y dependiendo de la geomorfología del lugar, también el efecto del viento varía. Entonces acá estamos hablando de vientos promedios, siempre hablamos de promedios de 8 a 10 kilómetros por hora, no es muy alto. Alto es 50, 60, 100 kilómetros por hora. Las temperaturas 5, 9 grados promedio. Todo esto de acá va a tener relación en la forma como uno trabaja los relaves. Los que están acá saben que las tecnologías de vacío sobre altura de 2.000, 3.000 metros, su eficiencia se pierde. Todos esos temas son importantes tenerlos siempre en mente porque la variabilidad, digamos, el conocer la variabilidad de la condición del sitio y la variabilidad de los materiales va a ser la clave del éxito de la operación que puedan tener, ¿ya? Y datos claves, precipitación promedio anual, 1.000 milímetros al año, es muy similar a lo que existe en la mayoría de la sierra. La evaporación promedio, 1.700, eso significa que hay un balance negativo, es decir, recuerden que si tenemos relaves filtrados y los queremos compactar, ese es un dato importante, hace la diferencia, ¿ya? Uno no puede compactar, los que estamos acá, sabemos que debemos compactar un material a una densidad cercana a la óptima, ¿no? Entonces hay un objetivo de densidad. La parte sísmica en nuestro país es fundamental. En este caso estamos hablando con sismos máximos queribles del orden de 0.52, es un valor medio alto, ¿no? Y es una zona considerada de moderada alta sismicidad, ¿no? Entonces, son condiciones importantes tener en cuenta. Ahora, estas masas están sobre suelos. Hay que estar seguros si estamos sobre suelos licuables o no, o especiales. En este caso no es. O sea, no hay suelos especiales. También hay que tener en cuenta la geodinámica. Estamos con taludes cercanos que pueden afectar mi depósito o también el contexto hidrológico. Hay embalses de agua en las cabeceras. Toda esa información es clave. Acá no existe un problema de geodinámica ni de suelos especiales, ¿ya? Entonces, entrando un poquito a lo que se tiene, bueno, esta es una vista ya hace un tiempo. En la parte superior fue como se diseñó, se concibió, y en la parte inferior ya es una vista de Google de realmente cómo está. Entonces, básicamente, esta instalación tiene como dos grandes depósitos de relaves. Uno es lo que se llama el DRF1,
que es donde uno coloca los relaves y la idea es compactarlos, ¿ya? Y en la parte superior existe otro depósito de relave. Recordemos que en la sierra del Perú normalmente tenemos de 6 a 7 meses al año en que puede estar lloviendo, pero realmente que esté seco o con baja precipitación, estamos hablando de 4 o 5 meses, máximo 6. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se van a requerir zonas o áreas para depositaciones temporales, ¿ya? Es así como fue concebido. Ahora, acá obviamente tiene que haber, como hay, canales de derivación de agua de no contacto. Cualquier agua de contacto va a pozas, pozas totalmente impermeabilizadas, agua de su drenaje totalmente impermeabilizadas, tienen plantas de tratamiento de agua cuando la calidad del agua lo requiere. O sea, tiene todas las condiciones que realmente un proyecto tiene que tener y, digamos, toda la base, digamos, de la relavera está impermeabilizada, ¿ya? Pues acá yo quiero solo poner como reflexión 2 puntos. Uno es que, eh, eh, digamos, uno tiene que tomar con criterio cuando toma este conocimiento y lo va a aplicar a otro proyecto. Nunca lleguemos a un paste copy. Sí tomemos al máximo la información de un proyecto para llevarla a otro, pero digamos con el criterio del conocimiento, como lo que estamos hablando ahora. Otro punto relevante que quiero mencionar es la impermeabilización del vaso. Y yo no sé si acá en la presentación hay autoridades, pero he visto una tendencia enorme de impermeabilizar todo, y eso creo que es un error, ¿ya? Porque hay casos en que digamos, no es este caso, pero hay otros casos en los cuales colocar geomembranas en la base de los depósitos relaves, que pueden no necesitarlos, no solamente es un costo innecesario, sino puede generar riesgos, ¿ya? Lo pongo porque ya es una constante esa tendencia que hay que tomarla con mucho cuidado. Obviamente, si los relaves tienen ciertos elementos que requieran la implementación, hay que hacerlo y diseñarlo para esa condición. Entonces, esta instalación tiene todo. Tiene, digamos, áreas para desecación, tiene penalización, tiene pozas colectoras, tiene calada de derivación y tiene planta de tratamiento cuando lo requiera, ¿ya? Y un dato importante es que toda instalación de este tipo, como todo depósito de relaves, requiere instrumentación. Ahora, la instrumentación geotécnica es todo un mundo en el cual uno tiene que colocar la instrumentación adecuada y tiene que ser monitoreada, y ya lo han escuchado varias veces, tiene que ser instrumentación de preferencia a tiempo real, ¿no? No todas las instalaciones lo tienen, pero ya es una tendencia. Pero lo que quiero llegar es que tienen que tener la instrumentación que realmente necesitan, ¿no? Si el problema podría ser acá o en otra operación el agua, tenemos que tener piezómetro, ¿no? Si estamos en una zona de moderada alta sismicidad, inclusive baja, tenemos que tener acelerógrafos. Si tenemos estructuras que tienen taludes importantes que pueden desplazarse, podríamos tener como no inclinómetro. Entonces, cada instrumentación tiene que ser cuidadosamente pensada en lo que se requiere y dónde ubicarlo. Lo recalco porque no es un tema de cumplir con la autoridad solamente. Hay que pensarlo bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque a la final, si uno quiere ver cómo se comporta la instalación, va a tener que recurrir grandemente en forma importante a la instrumentación, porque nos da información al interior del depósito, ¿ya? Entonces, acá solamente una vista general, es una estructura, digamos, impermeabilizada en todo el vaso, tiene un dique de contención y los relaves son compactados en su totalidad, ¿ya? El tema de compactar o no un relave filtrado, en realidad va a depender de dónde esté el sitio, ¿no? La operación, por ejemplo, de relaves filtrados más grandes del mundo, no compactado, por ahora está en Australia, ¿no? Con 35.000, 36.000 toneladas por día. Pero en Australia no necesitan compactar nada porque la sismicidad es casi nula donde está ese depósito, ¿no? Tienen grandes áreas, gran evaporación, digamos, es caso a caso, ¿no?
En otros sectores, obviamente, donde hay sismicidad y en lugares como en el Perú, que la configuración la topografía es muy abrupta, nos lleva necesariamente a relaves filtrados compactados. Y una de las operaciones más grandes del mundo es Cerro Lindo, en Perú, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ventaja de lo de Tambomayo? Es que la mayoría de estas operaciones están a gran altura. Entonces, la experiencia operacional de este proyecto es, yo diría que bastante importante, ¿ya? Entonces, de acá, ¿cuáles son las características? Es importante entender de que las características de un material varían en el tiempo. Es un error diseñarlo con un valor fijo. Ya hemos aprendido mucho en proyectos en los cuales se diseñó, por ejemplo, pensando en una humedad objetivo de, por ejemplo, 15%. No, hoy en día se tiene que diseñar pensando en rango. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? ¿Por qué? Porque hay que entender que los relaves provienen de una zona mineralizada que no es uniforme, cambia en el tiempo. En algún momento se puede ver más fina o más gruesa, inclusive los procesos en las plantas concentradoras pueden variar. Entonces, por eso es que hoy en día en las nuevas normativas se tiene que tener un conocimiento constante de las características de los relaves. Lo han escuchado en charlas anteriores que eh, parte de lo que nos pide el JSTN es de que conocer la caracterización física y química de los materiales. ¿Por qué? Porque simplemente se han dado cuenta de que a veces la operación en planta cambiaba y quien está operando el depósito de relaves se enteraba después. Y ese es un problema que no debiera pasar, o si pasa, tiene que ser con conocimiento para tener capacidad de respuesta. Entonces acá son relaves principalmente finos, son limos arcillosos, un contenido de fino relativamente alto. Recuerden que cuanto mayor sea el contenido de finos, lo que va a pasar es que el filtrado se hace más complejo, pero se puede. Sin embargo, hay que seleccionar los equipos adecuados. Características importantes, gravedades específicas, ¿no? 2.7, 2.8, eso puede variar en el tiempo. Es más, les aseguro que varía en cualquier operación. Después datos de densidad seca para que todos tengamos una idea, velocidad de corte. Esa es información promedio que se da en algún momento. Estas varían en el tiempo. Es importante entender que esto va variando, ¿ya? Por eso es importante el seguimiento del ingeniero responsable de la instalación, el RTFE, y ahí lo va acompañando el OR. El OR es una persona, un equipo, digamos, especializado que tiene que estar de cerca con el RTFE, ¿ya? Entonces, eh, el contexto del lugar, importantísimo. Estas pueden ser, o sea, lo que quiero llegar es que puedan ustedes sacar el mayor provecho a la información que todos conocemos. Todos en los estudios que hacemos hidrología. ¿Y cuál es la importancia de información? Miren, si ustedes ven la vista central e inferior, y estos son datos, digamos, de precipitación, ¿no? Si nos fijamos, digamos, esos son datos reales. Si ustedes se fijan solamente, digamos, en los valores año promedio, que son los rojos, entonces ustedes rápidamente saben, bueno, si voy a usar camiones, ya sabemos que hay un problema de transitabilidad si es que la humedad es alta. Entonces automáticamente sabían que tienen aquí, asumiendo que esta es la condición real, en Tambomayo puede tener 6, 7 meses, digamos, y hasta más, diría hasta 8, de que el clima no nos crea problemas. Pero el resto de años, o meses, perdón, lluviosos, como sabemos que acá que comienza en diciembre y dependiendo del lugar puede llegar hasta marzo, abril, tenemos un problema. ¿Cómo se soluciona? En depósitos temporales, ¿no? Que pueden haber de distintos tipos y formas. Pero esta información hay que usarla al máximo, ¿no? Para estar, solución técnica, como le digo, siempre va a haber, pero hay que tenerla presente. Lo que no debe ser es que el operador se encuentre con un problema y tenga que tener que resolverlo cuando lo correcto es que desde la etapa de diseño se conciba bien. Ese es el reto para todos nosotros, ¿no? Obviamente, cuanto mayor sea la evaporación en relación a la precipitación, va a ayudar, ¿no? Acá, estos son datos, también la humedad relativa. Hay parámetros que pasan desapercibidos. La humedad relativa tiene un efecto también digamos, en la desecación de estos relaves.
realmente el conocimiento ha ido avanzando. Bueno, nosotros también hemos tenido la oportunidad de investigar cuál es el efecto no solamente de espesores de capa, cuál es el efecto de la humedad relativa que a veces pasa desapercibido, cuál es el efecto de la radiación solar. La radiación solar tiene un efecto importante que es muy poco conocido y nosotros actualmente estamos evaluando, investigando mucho esos parámetros que a la final le van a servir al operador como poder manejar estos relaves, digamos, en su operación. ¿Ya? Algunos datos técnicos que podrían ayudar son generales de esta operación. Es una operación de 1.500 toneladas por día, ¿no? También, digamos, el contenido de sólidos que sale de la planta es variable, pero he querido dejar un valor ahí para que se pueda tener en mente, alrededor de 80%, pero la humedad que se requiere para compactar es menor, es 15%. Eso significa que requiero bajar 5, 6 o 7% la humedad para poder compactar un material. ¿Y cómo lo logro? ¿No? Cuanto más tiempo requiera, cuando mi ciclo de secación sea más grande, podría tener problemas de no tener las áreas suficientes para desecar. Digamos, acá se tienen zonas amplias. Ustedes ven acá en la vista inferior derecha, se ven como zonas, ¿no? Como celdas donde un día se descarga la producción, el segundo día se está oreando, tercer día ya se está esparciendo, cuarto día, quinto día se está desecando, hasta que en 8 o 10 días, eso varía para cada operación, acá puede variar de 10 a 12 días, uno puede tener la humedad suficiente para compactar. Pero imagínense que tienen un depósito con un área muy pequeña y requieren bajar 6 7 puntos de humedad. No van a tener el área, sería un fatal flow. ¿No? Entonces, eso te lleva o a disminuir producciones, pero la idea es anticipar. Todo tiene solución, ¿ya? Entonces, digamos, yo creo que como operación para la altitud que tiene y las producciones, la experiencia es importante compartirla. Y ahí nuevamente agradezco a Buenaventura que han sido tan gentiles de compartir esto con toda la comunidad, ¿ya? Si ustedes ven acá nuevamente algunas vistas más cercanas, voy a acelerar algunos puntos por los tiempos. Tienen ciclos de desecación, compactación, 8 a 10 días. Hay proyectos que requieren 10, 14, 15 días, pero eso va a requerir más áreas. Ustedes vean acá, este es importantísimo. Estos camiones, si no tienen la superficie con la humedad adecuada, simplemente no transitan. Muchos de nosotros hemos tenido experiencia en otros lugares que no necesariamente relaves, que simplemente los camiones se hunden, ¿no? Detalle simple pero importantísimo, ¿ya? Clave el tema del agua. El agua es fundamental, es decir, cualquier agua de contacto va a pozas, tiene que ir a pozas, pozas impermeabilizadas, como se ve acá, ¿no? De tal manera que del sistema no se escapa nada. Y obviamente tener plantas de tratamiento como se tiene acá, cuando se requiera tratar, también es lo que debiera ser, ¿no? Entonces el manejo de agua de contacto y no contacto es relativamente es importante realmente y bueno acá, ¿ya? El tema de la instrumentación geotécnica, si recordarán las charlas que han tenido, el tema de instrumentación online a tiempo real es vital. Son parte de las recomendaciones que da el ICMM o el GSTM. Entonces, como le dije hace un momento, la tecnología está. Entonces, aquí obviamente siempre el agua va a ser un elemento clave de poder evaluar. Por lo tanto, hay piezómetros, ¿no? Hay que también, aprovechando esta vista, hay que ver con cuidado las tecnologías que hay. Si utilizamos piezómetros de cuerda vibrante, que están menos expuestos, como es el caso acá, o si los cableados son eléctricos o de fibra óptica, la tecnología está acá. ¿Cómo hago la comunicación con un centro de control? La tecnología satelital también nos acompaña. En la vista inferior derecha es la información INSAR, que obviamente viene de los satélites, satélites que tardan en pasar 12 días,
algunas veces menos, pero nos da información relevante e importante, ¿no? Y en la parte inferior izquierda, eh, todos los instrumentos que tengamos tienen que tener lo que ya han escuchado, es los niveles de alerta. Niveles de alerta que están bastante bien definidos acá. Si usted ve esa línea, es el comportamiento de desplazamientos mientras esté en una zona, digamos, aceptable dentro de la operación. Uno la asocia a colores. Eso ya depende de cómo cada operación quiera manejar los niveles de alerta de su operación. Lo que quiero decir es que tener la instrumentación geotécnica es lo único que nos va a dar luces de qué es lo que está pasando al interior de un depósito de relaves, ¿ya? Acá también, hoy en día, ya es frecuente, no solo para todas las unidades, sino también para, eh, digamos, la autoridad, es tener las evaluaciones de roturas hipotéticas. No significa que se vaya a caer la instalación, uno lo diseña para tenerlo en condiciones realmente seguras, pero se hacen simulaciones. Y esas simulaciones hay que hacerlas con criterio, con conocimiento del material, con el conocimiento de la configuración del sitio, el material mismo, para obtener las huellas creíbles. En este caso, es concordante con lo que sabemos, ¿no? Relaves filtrados son de muy poco recorrido, normalmente son de cientos, 100, 200, 400 metros. Obviamente es un recorrido hipotético, no es real, pero es importante tener en cuenta estas huellas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hoy en día tenemos que tener planes de respuesta de emergencia, ¿no? Acá lo tenemos, digamos, se tiene bien definidas las posibles eh, hipotéticas huellas de impacto, zonas de seguridad, plan de respuesta de emergencia. Todo eso es importante, digamos, se tiene acá y aplicarlo en nuestros proyectos, ¿ya? Eh, Quedan dos, tres láminas, pero no menos importante, como les dije al inicio, es la gobernanza. Pueden tener todo lo que ustedes quieran, pero si no tienen una estructura clara de manejar una instalación y tener capacidad de respuesta, yo creo que ha sido la causa principal de muchos de los desastres que hemos tenido, en el sentido que no hemos sido capaces, digamos, de tener un adecuado manejo, porque muchos de los depósitos relaves no fallan repentinamente, ¿no? Brumadinho fue un caso, pero digamos, hubo señales antes. La instrumentación comenzó a registrar niveles más altos, ¿no? En otros casos hubieron desplazamientos, pero ¿cuál fue el problema? Que no había una claridad de quién era responsable. ¿Quién es el responsable? Es el ingeniero responsable de la instalación, el RTFE. Él es el dueño de la casa. Él tiene que saber todo lo que pasa. ¿Y quién lo ayuda? El OR, su doctor de cabecera. Tiene que darle soporte técnico que él necesita saber, porque parte de su función principal es que evaluar los riesgos que puedan haber, ¿no? Entonces, y sobre ellos, obviamente, repito, normalmente está el gerente de la unidad porque es el que maneja los recursos. Si no hay recursos, no vamos a poder hacer mucho. Acá los hay. Es una estructura robusta que realmente ayuda a un adecuado manejo de la gestión de relaves. Esto es real, y lo pongo como ejemplo, que lo hacen muchas de las unidades a nivel nacional. Yo veo cada vez más, pero todavía hay varias que aún no implementan, digamos, por ejemplo, la estructura de un OR o una estructura de gobernanza como hoy en día lo recomienda el JCM, ¿no? Que ya les han explicado en las sesiones anteriores. Acá solamente como, digamos, cuál ha sido la línea de vida, digamos, que ha tenido esta operación. Eh, un documento clave son los estándares de gestión de relaves. Los han escuchado en las charlas anteriores. Aquí la tenemos desde el año 2019. Se llamó el Plan de Gestión de Infraestructura, que ha ido avanzando y mejorándose en el tiempo. Es importante entender que toda la operación, el manejo operacional, hasta la ingeniería, evoluciona constantemente. Acá también el ingeniero registro se implementó el 2022 y han habido actualizaciones de los planes de gestión de infraestructura, han habido auditorías internas y, digamos, se está en una constante evolución y entrenamiento al personal. Eso es importante también. La capacitación de personal
es clave porque ya se han dado cuenta, como han visto, la tecnología va evolucionando, la forma de hacer las cosas va evolucionando. Yo los estudios que hacía de peligro sísmico hace 15 años no son exactamente los de ahora. Han avanzado las metodologías, ha avanzado la base de datos. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Inclusive hay proyectos, no pasa acá, pero hay otros proyectos en que uno diseñó con punto 6G como sismo máximo creíble y hoy en día es punto 7, punto 8. Está en un problema, pero hay que enfrentarlo y solucionarlo. O sea, no es un tema menor, por eso es que las normativas hoy en día nos piden que los estudios de peligro sísmico, por ejemplo, no sean más allá de 5 años, porque ya saben que esto está pasando, ¿no? Yo que acá tengo una última lámina la cual podría compartir lecciones aprendidas. Eh, Pueden haber muchas más, pero creo que son importantes. Hay que entender que los relaves pueden cambiar en el tiempo. Su mineralogía y ya más que puede, les aseguro que va a cambiar. Entonces, ¿eso qué implica? Que hay que tener un buen conocimiento de los yacimientos que se están explotando. Yo sé que no es muy fácil, pero ¿a qué nos lleva? Que tenemos que minimizar o anticipar las variaciones que pueda tener la explotación, ¿ya? Entonces, la influencia de los mineros es clave, de los que van a explotar los materiales, los minerales, ¿ya? Lo otro que ya lo había mencionado es realizar las pruebas piloto. Hay que hacer pruebas piloto cuando se tiene la oportunidad. Yo puedo entender de que cuando inicia un proyecto no se disponga mucho material porque tienen que hacerlo en los laboratorios metalúrgicos, les saldrá 100, 200, 300 kilos, pero aunque sea con esa pequeña cantidad, hay que hacerlo. ¿Para qué? Para anticipar, evitar al máximo los problemas. Eso yo veo con satisfacción que cada vez se hace más y hay operaciones que ya están produciendo y aún así hacen pruebas pilotos para optimizar sus procesos, ¿ya? Lo otro es diseñar considerando siempre el cierre. Hoy en día, ya desde que estamos en una etapa conceptual a más avanzada, uno tiene que diseñar la instalación pensando en el cierre, ¿no? No dejar un problema hacia adelante al operador. Lo otro, como dije hace un momento, tener un ingeniero responsable de la instalación y tener una estructura de gobernanza muy clara, ¿no? Ya les he mencionado las fallas que han habido. Yo creo que es bastante conocido que de haber tenido una estructura de gobernanza muy clara, otro hubiera sido el resultado. Lo otro es, obviamente, seguir las recomendaciones del ICMM y también sabemos que tenemos los protocolos de conformidad del GSTN. Es importante seguirlos o por lo menos tenerlos en cuenta. No solamente bueno, lo tienen que hacer todas las empresas que son parte del ICMM, ¿no? Que acá en el Perú son pocas, pero una de ellas con satisfacción es Minsur. Pero sin embargo, la mayoría nos vemos con la necesidad de seguirlos porque tienen buenas prácticas, ¿ya? Y lo otro que ya es, por las razones que hemos visto, los depósitos de relaves filtrados en realidad suelen ser de todas maneras más seguros que una instalación de relaves convencionales, ¿no? Eh, Sin embargo, hay un mito. El mito es que los relaves filtrados no pueden fallar, no es correcto, pueden fallar, ¿no? Desafortunadamente ha habido uno o dos casos en los últimos 2 años. Entonces, pero si uno toma las precauciones o los detalles con los que hemos hablado y la experiencia que por lo menos este proyecto nos va a dar o nos está dando, vale la pena tomarlo, ¿ya? Eh, Eso es en líneas generales, pueden haber muchas recomendaciones más, pero creo que estas son claves. Y bueno, les agradezco por el espacio para haber podido compartir experiencia con ustedes. Solamente puedo anticipar que es un proceso de aprendizaje continuo, por lo tanto, los responsables de la sesión tienen que estar atentos, muy atentos a cómo innovar inclusive, ¿no? Eso es. Muchas gracias.
Ingeniero José Luis, muchas gracias por tan excelente ponencia. Queremos agradecerle y justo en estos momentos tenemos 6 preguntas seleccionadas dentro del público. Entre ellas tenemos la pregunta de Cristian Díaz, que dice lo siguiente. ¿Cómo se está integrando el cierre progresivo, operación del depósito y qué mecanismos aseguran que esta visión se mantenga alineada con el GSTM y los requerimientos post-cierre? Ya, excelente. Miren, como les dije hace un momento, uno tiene que diseñar la instalación pensando en el cierre. Y los relaves filtrados eh, nos dan una muy buena oportunidad de hacer los cierres progresivos, ¿no? Es decir, como son acumulaciones que van subiendo en cota, uno podría ya hacer el cierre de etapas tempranas, ¿no? Eso de todas maneras va a asegurar a una adecuada gestión ambiental y una adecuada, digamos, cierre de la instalación, porque recuerden, para hacer cierre de una operación son recursos, ¿no? Y si lo tenemos mapeado y obviamente lo hacemos en la etapa operativa, va a ser mejor. Y en el mismo cierre también hay un periodo de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso sí está bastante interiorizado hoy en día, no solamente las normativas locales que ya nos piden planes de cierre a nivel de detalle, ¿no? La verdad que eso es bastante positivo, sino que también el ICMM ha sacado nuevas guías, porque el plan de cierre suele ser es fundamental, ¿no? Entonces, ya eso está y yo veo que cada vez se interioriza más y lo bueno, creo yo, es que las normativas locales nos están llevando a eso, ¿no? Eso es. Y tiene mucha razón, muchas gracias, ingeniero. Siguiente pregunta, tenemos la participación de Héctor Barriga. Indica, muchas gracias por la presentación, agradece él, e indica, ¿no? ¿Podría comentarnos sobre los controles de polvo que usan durante operaciones y tienen planificado para cierre progresivo y cierre? Sí, buena la pregunta, buena la observación también. Miren, el, el control de polvo es importante y se hace. Entonces, ahí hay dos factores y ahí es importante conocer el efecto del viento, ¿no? Obviamente, cuanto mayores sea la velocidad del viento, mayor posibilidad de generar polvareda, voy a llamarlo así, generación de polvo, pero a su vez también hay que tener en cuenta el tipo de relave. Cuanto el relave sea, digamos, fino, pero tenga cierto nivel de consistencia y además sea compactado, la posibilidad de generar, digamos, levantar polvo baja. Aún así, se suele regar superficies, de tal manera de tener la superficie no seca, ¿no? Y eso obviamente el mayor cuidado va a ser cuando en las temporadas cuando no llueve, ¿no? De los proyectos que yo conozco, todos tienen control de polvo, ¿no? Sí, que tienen, puede ser por vías aspersores, otros, dependiendo de la traficabilidad, pueden ser por los camiones cisternas, pero son esas variables. Pero nuevamente hay que conocer el material, ese es clave, conocer el material y el contexto del sitio, ¿no? Si tenemos la suerte de que no haya mucho viento y un material más arcilloso, pues la necesidad de regar es menor, De ¿sí? acuerdo. Siguiente pregunta de nuestro compañero Fernando Alarcón. Las pruebas y estudios geotécnicos tempranos en etapa conceptual y prefactibilidad, ¿ahora son necesarios realizarlas? Sí, sí. Inclusive muchas mineras, digamos, tienen dentro de sus estándares hacer pruebas desde una etapa temprana de la conceptual. Sí, porque imagínense que tiene un proyecto a nivel conceptual y se asume parámetros de otra operación que tenía una mineralogía distinta. De repente es una mineralogía con materiales con mucho contenido de arcilla, por lo tanto la posibilidad de filtrado podría ser muy complicada o si a su vez el sitio, digamos, requiere compactarse y no me da las condiciones del sitio porque hay mucha lluvia, sencillamente
podría no aplicar la tecnología. Entonces, imagínense que pasan a otro nivel de estudio, porque todo pasa también como caso de negocio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Volver a regresar a una etapa conceptual, no avanzar. Ese es tiempo y recursos. Entonces, la recomendación, hagan pruebas, no se requiere mucho. 150, 250 kilos, que lo van a poder hacer sin ningún problema, no hay excusa en realidad. Y sí se puede tener un conocimiento mínimo que me oriente en la tecnología que voy a aplicar, ¿no? No se va a poder hacer pruebas piloto que requiere ya grandes cantidades de materiales, son toneladas, pero sí nos da un nivel mínimo de información. Y de los proyectos que yo conozco en Perú, todos ellos usaron, incluye este, hicieron pruebas de manera anticipada, ¿no? Y obviamente en el camino es importante esa pregunta. Siempre es bueno tomar medida porque como las condiciones van variando, eso no quita que uno pueda hacer alguna prueba piloto que me permita optimizar mi operación. Muchas de las operaciones, parte de lo que quieren buscar también es cómo optimizo el espesor de capa, ¿no? Y eso, digamos, la mayoría, inclusive acá, se han visto cómo optimizar el espesor de capa adecuado, ¿no? Obviamente la tendencia es tener un espesor de capa mayor, pero sin desmedro de la densidad que se requiere. Entonces, por eso que la mayoría de las operaciones están alrededor de 30 centímetros de espesor de capa, más o menos, ¿no? 5 o 10 centímetros dependiendo del material y el sitio. Eso es. De acuerdo, muchas gracias por su respuesta. A continuación viene la pregunta de Mayo Tincopa, nuestro compañero, y menciona, excelente presentación. Felicitaciones a Buenaventura por las buenas prácticas. Vale, Brasil viene buscando conocer mejor el comportamiento no saturado de relaves filtrados. En ese sentido, mi pregunta es, si se tiene planeado realizar algún tipo de ensayos no saturados en los relaves filtrados. Sí, normalmente uno hace pruebas saturadas y no saturadas, ¿no? Para evaluar cuál puede ser su comportamiento. Ahora, acá la clave es, si estamos hablando de relaves filtrados compactados, eso significa que van a alcanzar una densidad. Entonces, la clave es cuál es la densidad mínima que requiero, que aún así esté saturado o no, me asegura la estabilidad global. ¿Ya? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque durante la operación, el manejo operativo puede ser muy bueno, pero pueden haber temporadas o sectores donde puede haber niveles de saturación. Entonces, la evaluación del suelo no saturado se hace, pero el objetivo es, aunque aún se sature, como en este caso, tiene que tener la densidad mínima para asegurar la estabilidad de la instalación. Ya, entonces, es importante tenerlo en cuenta porque a veces he visto en algunas reuniones en que, con autoridades a veces que si el material, el relave está saturado, automáticamente lo consideran como inestable y no es así. Ya, hay que ver el contexto, la densidad. Creo que la mejor prueba son los grandes proyectos de relaves cicloneados que existen en el mundo y muchos de ellos en Chile, que tienen un nivel de densidad mínimo adecuado, que aunque así esté saturado en ciertas partes, no pasa nada. Y si no pasa nada, son los últimos terremotos que han habido en el 85. Han habido 3 4 terremotos sobre 7,5 que a esas instalaciones no les ha pasado nada. ¿Por qué? Porque consideran, digamos, la densidad mínima como un factor clave. Obviamente hay que acompañarlo con otras cosas, ¿no? Sistemas de drenaje potentes, no permitir acumulaciones de agua, pero todas esas son prácticas que suman, ¿no? El determinante es la densidad. De Sí, acuerdo. es- Muchas gracias, ingeniero José Luis. A continuación, la siguiente pregunta es de nuestro compañero Jordan Cerón. Indica, considerando que la gobernanza hoy en día es importante en la gestión de relaves, ¿cuál sería el perfil que debería tener un RTFE de un depósito de relaves filtrados? ok, Cés. Buena pregunta. En realidad, lo voy a decir con cuidado porque existen y conozco muchos RTF que son muy buenos y no nacen del lado civil geotécnico.
una tendencia natural y creo que nuestras normativas dicen tiene que ser civil geotécnico. Claro, podría ser, pero recordemos que hay toda una etapa de aprendizaje, ¿ya? Entonces, va a depender del tipo de depósito de relaves. Si ustedes ven acá, estamos hablando de materiales que tienen que ser construidos con relleno. Claro, la tendencia es que un civil podría tener un mejor perfil, pero también puede venir del lado geológico, pero también hay otras especialidades que fácilmente podrían abordar, digamos, un conocimiento, si estamos hablando de obras civiles, voy a ponerlo así. Ahora, ¿por qué digo con cuidado? Porque la tendencia es esa. Uno piensa que el depósito de relave es solamente el dique. No. Hay un manejo de agua, hay un manejo de plan de disposición, hay un manejo de tratamiento de agua. Entonces yo podría decir que un geoquímico puede ser más apto para esa situación, con un buen criterio. Acá lo importante, por eso es importante el tema de entrenamiento y capacitación. No, las normativas no suelen discriminar entre una especialidad y otra, pero sí se enfoca en la capacitación, ¿ya? A mí me ha tocado conocer gente de distintos rubros y algunos pueden ser civiles geotécnicos, pero si no alcanzan ese conocimiento integral o un criterio adecuado para manejar un depósito de relaves, otra especialidad lo puede abordar bastante bien. Entonces, la clave, yo diría, es capacitación, ¿no? Es capacitación y yo creo que ahí puede formar el perfil que se requiere. Para contestar, hoy en día están así que las casas de ingeniería y las universidades más grandes eh, tienden a formar el tailings engineer, el ingeniero de relaves. Y ahí no discriminan la especialidad, sino le dan la formación integral, ¿no? Obviamente, y eso es importante, el RTFE, aunque tiene que tener un buen conocimiento integral de todo, pero él no tiene que resolver todo. Para eso él tiene un ER. Él tiene un ER que sí tiene que ser experto, que le dé direcciones de construcción, operación. No, un ER sí tiene la misión de ser integral. Un ER, aprovechando la pregunta, solamente civil geotécnico, que es la tendencia, no debiera ser. Tiene que saber más. Tiene que tener que aportar de manejo de agua, calidad de agua, permisos. Es tu doctor de cabecera. Entonces, yo creo que con un adecuado entrenamiento, el RTF de distintas disciplinas puede ser exitoso, obviamente teniendo sus roles bastante claros, ¿no? Eso sí es importante, bastante claros para el tipo de operación que va a manejar. No es exactamente igual un perfil netamente para un RTF de relaves filtrados compactados con un RTF, digamos, de relaves convencionales. Cada uno tiene sus propios problemas. El de relaves convencionales va a tener cuestiones de que lidiar con temas de agua, por ejemplo, plan de tratamiento, ¿no? Entonces, yo creo que el entrenamiento es lo que va a sumar. Y esta tendencia de formación de ingenieros relaves ya está. Se está haciendo, actualmente se está comenzando acá, ya tiene Chile algunos años, en Canadá tiene bastante más años, 4, 5, 10 años, en Australia también, Estados Unidos que lideró en su momento, ahora nuevamente está reaccionando y está por entrar, fueron los pioneros en Denver, hubo un vacío, no sé por qué, pero están retomando nuevamente, queriendo retomar ese liderazgo de ingeniero de relaves. Entonces yo creo que por ahí va la respuesta, en mi opinión. Muchas gracias, ingeniero José Luis. Sin duda alguna, queremos agradecerle por la participación en este ciclo de conferencias. Esta ponencia ha sido muy clara, muy rica, destacando los aspectos claves del rol de ingeniero de registros en la gestión de relaves. Es importante y también mencionar que ha sido muy valioso conocer de primera mano, ¿no?, la experiencia en Damomayo, un ejemplo concreto de gestión técnica que ha sido y es responsable y riguroso. Valoramos el conocimiento compartido en esta ocasión y créame que el compromiso con la mejora continua de parte de nosotros y de parte de ustedes es muy relevante en esta industria, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos. Agradecemos mucho a todos los involucrados que se han podido conectar hoy en día. Agradecemos también a todos los que están involucrados en el tema de los permisos que han hecho posible esta presentación. Muchas gracias, Melissa, gracias, Johnny.
Entonces, finalmente, agradecer a usted, ingeniero, por su aporte, por su tiempo. Sabemos que esto es algo voluntario y, y nos acerca más, ¿no? A las buenas prácticas y más que todo a las prácticas en esta ocasión de Tambomayo. Muchas gracias, ingeniero. Ok, gracias a ustedes.